Capítulo 4. El positivismo. Cita de Auguste Comte. Antes de 1860 predicaré el positivismo en Notre Dame como la única religión real y completa. Desde el siglo XVIII, la ciencia y sus aplicaciones han mejorado hasta lo inimaginable las condiciones de vida en medio mundo. Esos resultados deslumbrantes también han llevado a pensar que todos los retos del conocimiento tendrán una respuesta científica, y que lograrlo solo es cuestión de tiempo. Tal pretensión de verdad completa, ingrediente del optimismo ilustrado, fue la que buscó el darwinismo radical por medio de la biología, la que buscó Marx con la historia y la economía, Freud con el psicoanálisis y Auguste Comte con el positivismo. Subtítulo: Una obsesión reformadora. Auguste Comte vivió entre 1798 y 1857. Había nacido en una familia francesa, católica y monárquica. Estudió en la famosa Escuela Politécnica de París. Se formó en la lectura de los enciclopedistas franceses y los empiristas ingleses. Al referirse a su fortísima y precoz vocación reformadora, escribirá: «Después de cumplir 14 años, experimenté la necesidad imperiosa de una regeneración universal, política y filosófica al mismo tiempo». La Revolución Francesa, ayudada por Napoleón, había llevado la anarquía a Francia y a media Europa. En medio de esa decepción, Comte se propondrá recuperar los genuinos ideales ilustrados: razón, educación, ciencia, progreso, felicidad. A tal fin redacta su curso de filosofía positiva, un sistema de normas y conocimientos inspirado en el que elaboró la cristiandad medieval. En esa ambiciosa obra resumirá la historia de la humanidad en 3 etapas sucesivas: la religiosa, la metafísica y la científica. La ciencia empírica, deslumbrante a partir de Newton, lograría explicar todo y arrinconaría para siempre a los ídolos religiosos y a los mitos metafísicos. Si el cristianismo mira al cielo, Comte mira a la tierra y concentra su atención en la política. Si Platón quiere una polis gobernada por filósofos, Comte sueña con positivistas en el gobierno de las naciones. Apoderaos de la sociedad, pues os pertenece no según derecho, sino por un deber evidente, basado en vuestra exclusiva aptitud para dirigirla bien, ya como consejeros, ya como dirigentes. No hace falta disimular que los servidores de la humanidad vienen a sustituir a los servidores de Dios en todos los aspectos de los asuntos públicos, porque han sido incapaces de interesarse bastante por ellos y comprenderlos realmente. Comte y el positivismo afirmarán que la ciencia nos da toda la verdad, que fuera de la ciencia solo hay ignorancia o superstición, nunca conocimiento. Sin embargo, las limitaciones de la ciencia también son clamorosas. Gran parte de la humanidad haría cualquier cosa por conocer el sentido de la vida, pero si preguntamos a la ciencia obtenemos un resultado deprimente, pues la ciencia no sabe, no contesta. El positivismo convierte en ideología la ciencia, la ética y el derecho. Esa cosmovisión ha configurado nuestro mundo, desde hace 2 siglos, con un triple falseamiento. Primero, verdad es lo que establece la ciencia. Segundo, bien es lo que piensa o hace la mayoría. Y tercero, justo es lo que determina el legislador. Comte reemplaza la ética, que es prescriptiva, por la sociología, que es meramente descriptiva, y pone la fuente del derecho en el legislador, negando la ley natural. Un niño es lo que dice la ley, repetía Hillary Clinton en campaña, al ser preguntada por el estatuto y los derechos del embrión. Subtítulo: Ambigüedad del progreso. Si hubo una fiebre del oro que afectó a colonos y conquistadores, también hay una fiebre del progreso, contagiada a todas las ideologías por la Ilustración y el positivismo. La revolución tecnológica pareció el perfecto cumplimiento del sueño prometido. Basta una somera enumeración de inventos producidos durante la segunda mitad del siglo XIX para comprender la magnitud de los cambios en el trabajo y en el hogar, en los transportes
y en las comunicaciones internacionales. Segadora mecánica en 1851, cerradora de seguridad, convertidor de acero, máquina de coser, combustión de petróleo, hélice propulsora, pavimentación con asfalto, cerilla, reloj de bolsillo, convertidor Siemens, máquina de escribir, bicicleta, frigorífico, calefacción central, dinamita, cemento y hormigón armado, motor eléctrico, horno eléctrico, celuloide, plásticos, ascensor, dínamo, rodamiento a bolas, lámpara eléctrica, fonógrafo, transvía, turbina, linotipia, motor de explosión, fotografía con película, alternador, teléfono, seda artificial, neumáticos para ruedas, dirigible, motor de combustión interna, telegrafía sin hilos, rayos X, cinematógrafo, radioactividad, automóvil de gasolina, torno y fresa 1900, avión en 1902, telefonía sin hilos y radiodifusión en 1906. Por ese camino, el siglo XX patentaría el 90% de todos los inventos que ha logrado la humanidad. Inmenso progreso, inimaginable en épocas pasadas, que también se concretó en la lucha eficaz contra la enfermedad y la muerte, contra el hambre, la pobreza y la ignorancia. Pero el progreso es bifronte. La evaluación justa de la modernidad exige poner, en el otro platillo de la balanza, las consecuencias de un golpe tecnológico inhumano. Ernesto Sabato, en el ensayo Hombres y Engranajes, publicado en 1956, lamentaba la dirección cientificista y tecnólatra del mundo. Para el intelectual argentino, la sustitución de la pregunta metafísica y religiosa por la eficacia técnica es la causa de una triste deshumanización. En la misma línea, Miguel Delibes mostró su radiografía del primer mundo en el discurso de ingreso a la Real Academia Española de la Lengua en 1975. El diagnóstico era ciertamente preocupante, pues ponía de manifiesto una competencia sin límite, destrucción de la naturaleza y necesidades superfluas junto a situaciones extremas de miseria y despilfarro. Dos ejemplos aumentaban el impacto del mensaje. Todo el continente africano consumía tanta gasolina como Nueva York, y había que reunir 400 niños etíopes para alcanzar los niveles de consumo de un solo niño estadounidense. Entendemos el progreso como bienestar, explicaba Delibes, pero traducimos bienestar por dinero y consumo frenético. En desacuerdo con Sabato y Delibes, Steve Pinker afirma en 2019 que no ha existido mejor momento para vivir que ahora. El psicólogo canadiense aporta algunos datos para desmontar la epidemia de progresofobia, tan de moda y tan políticamente correcta. En los últimos 20 años, las personas que viven en extrema pobreza han caído a la mitad. En 2 siglos han doblado la esperanza de vida. El mayor problema de salud ya no es el hambre, sino la obesidad. Las víctimas del terrorismo en el mundo son también menor que en los años 70 y 80. El 56% de la humanidad vive en democracias. Hace 100 años, el 1%. El 88% de la población tiene acceso al agua limpia. En 1980, un 58%. Unos y otros tienen razón. También es cierto que el siglo de las luces y el positivismo habían prometido el progreso, la paz y la felicidad por el camino de la ciencia, pero no lograron cambiar los instintos negativos del ser humano, su tendencia a humillar y degradar al prójimo. Ambas ideologías nacieron en Europa, único continente que ha sido capaz de concebir la muerte como producto industrial. Si alguna vez Occidente puede parecer una autopista hacia el futuro feliz, los elevadísimos peajes se encargaron de impedirlo. Siguiente subtítulo: materialismo insuficiente. Si el positivismo es problemático en sus realizaciones, no lo es menos en su justificación intelectual. Desde el punto de vista filosófico, su visión del hombre y del mundo también están en entredicho. Comte llamó positivo y positivismo al método y al conocimiento científico experimental.
sólidamente acreditados por los resultados especuladores que hemos enumerado. Por contraste, entendió la religión cristiana como superstición y consideró inexistentes las cuestiones metafísicas. Desde entonces, esa actitud será compartida por un significativo número de científicos. Uno de los más mediáticos, Stephen Hawking, falleció en 2018. Trabajó incansablemente en hipótesis cosmológicas que supo divulgar en ensayos como El Gran Diseño. En su campaña promocional, el astrofísico afirmó que el propósito del libro era expulsar al Creador. El universo pudo crearse a sí mismo en la nada, y de hecho lo hizo. La creación espontánea es la razón de que exista algo, de que exista el universo, de que nosotros existamos. Por eso no es necesario invocar a Dios. En el modelo cosmológico del libro, el universo ha tenido su origen en el Big Bang y desaparecerá sumido en los agujeros negros. Hawking era un físico brillante, pero en su lógica filosófica y teológica también habían agujeros negros. Solo así se explica el párrafo citado, rematado con estas palabras: no es necesario un Dios para entender la mecha del Big Bang. Afirmación verdadera en parte, porque Dios no es necesario para encender una mecha o pulsar un botón, sino para otorgar la existencia a todo lo que llega a existir. En el primer capítulo del citado libro, Hopkins y Moldinov, coautor, al plantear las grandes preguntas sobre la existencia y la naturaleza de la realidad, nos sorprenden con esta desclasificación. Tradicionalmente eran cuestiones para la filosofía, pero la filosofía ha muerto, porque no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia. De una ciencia que parece poseer el monopolio del conocimiento riguroso, mientras la filosofía y la metafísica no pasan de pomposa palabrería. Pero las apariencias engañan. La ciencia nos dice, por ejemplo, que en el mundo solo existen partículas físicas, carentes de conciencia y de intención. Sin embargo, la evidencia nos muestra otra cosa, que las personas somos conscientes, libres y responsables, llenas de ideas y sentimientos. Esos aspectos se sitúan más allá de la física, son tan patentes como metafísicos, y oscurantismo sería negarlos. No podríamos hacer ciencia si la materia no estuviese íntimamente ordenada, pero el orden es una cualidad no material. Una biblioteca ordenada no pesa más ni menos que la misma biblioteca en desorden. Las ciencias positivas pueden explicar cualquier cuerpo por el orden de sus elementos, pero no puede explicar el orden mismo, pues es algo que se da en lo físico con lo físico sin ser físico. Einstein se refirió a ese orden como milagro y eterno misterio, pues a priori solo cabría esperar un mundo caótico, imposible de ser comprendido. El orden, además, pone de manifiesto otro de los componentes inmateriales de la materia, la finalidad con que ha sido diseñada. Claude Bernard, padre de la fisiología médica, solía decir que no es temerario creer que el ojo está hecho para ver. Orden y finalidad son, por tanto, cualidades metafísicas de la realidad física. Que algo no sea captado por la investigación científica no significa que no exista. Sócrates reconoce que si no tuviera huesos ni músculos no podría moverme, pero decir que ellos son la causa de mis acciones me parece un gran absurdo. El filósofo Etienne Gilson propone otro ejemplo certero. La explicación del movimiento de un viajero sentado en un tren puede hacerse en términos científicos que expresen la distancia, la velocidad, los materiales del tren y la energía que consume, pero todos esos datos no responden a una pregunta básica. ¿Qué hace ese viajero en ese tren? Porque la verdadera respuesta es que desea viajar a París, y ello es verdad aunque ningún método científico nos permita adivinar esa intención. Más allá de la física, se sitúa también la única cuestión más importante que la propia vida, el sentido de la vida. El filósofo Edmund Husserl, padre de la fenomenología, dejó escrito: la ciencia nada tiene que decir sobre la angustia de nuestra vida, pues excluye por principio las cuestiones más candentes para los hombres de nuestra dicha época, las cuestiones sobre el sentido o sin sentido de la existencia humana. No parece legítima, por tanto,
la pretensión positivista de considerar como único objeto de conocimiento lo que se puede medir, contar, verificar y expresar numéricamente. Por fortuna, el prejuicio antimetafísico de Comte, heredado del empirismo inglés y de la Ilustración, ha sido felizmente superado por muchos de sus seguidores. Uno de los más ilustres, Karl Popper, advirtió que absolutizar el conocimiento científico desvirtúa la ciencia y la convierte en cientificismo, un materialismo promisorio. Conviene recordarlo a constatar que el positivismo ha impregnado profundamente el pensamiento occidental, configurándolo con las tres características esenciales de toda ideología: cosmovisión materialista y anticristiana, ingeniería social y mesianismo utópico.